Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de McFarlane DC Multiverse a esta espectacular figura que se llama Lobo y su Space Hawk. Y la verdad está muy chido porque es una figura que ya la conoces, es un personaje pues muy famoso, muy querido por todo el mundo y muy popular. Entonces este batín me gustó mucho, está muy padre. Tiene muchos detalles en el sculpting, como ya sabemos que es el tío Todd. Pero me hubiese gustado que le hubieran puesto más atención a el wash para resaltar más a esta figura porque tiene un sculpting muy chingón. Y la verdad, pues así como viene la figura en la caja, pues es como que... repito, es a mi parecer, mi gusto, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero igual si lo estás, entonces ya somos dos, perfecto. Entonces me gusta mucho todos los detalles que le lo traen a la vida, como el Bite Me fanboy, o sea que el vato es como que es un chiste, ¿verdad? O sea, un metachiste. La figura está muy padre y vamos a verla a continuación, vamos a darle. La articulación la verdad me sorprendió mucho porque, como sabes, yo hasta ahorita no he tenido en mis manos pues una figura de la línea del tío Todd hasta este momento. Y lo cual me agrada comentar que pues estoy gratamente sorprendido porque están muy bien articulados y las articulaciones como tal están suaves. Yo pensé que iban a estar así como medias duras, medias rígidas, pero la verdad no, está muy bien y la verdad están sólidas a pesar de que el plástico se siente en ocasiones medio, entre comillas, débil, pero créeme que no es la situación. Vienen con este accesorio que se lo dejé puesto porque se ve chido, que es su cadena con un gancho. Me hubiera gustado que trajera otra cosa, pero igual más adelante se lo puedo hacer custom, le pongo una cadena de verdad y le quito esto de aquí para poder dejarle este gancho que está la verdad muy chido. Entonces vamos a poner esto aquí a un ladito y vamos a ver a la articulación de este batín. Viene en un ball joint, viene double ball joint en el cuello, permite que pues él vea hacia arriba y hacia abajo. Él viene limitadón en ese sentido, yo le hice por ahí unas modificaciones ligeras para permitir que tuviera un poquito más de inclinación hacia atrás y hacia enfrente, porque la verdad pues dije, ay, no manches, está muy padre la figura como para que no tuviera esa función. Después de ahí tiene un butterfly joint, que la verdad está ligeramente limitado, pero sirve y ayuda bastante. Tiene un ball joint en el hombro que la verdad pues, permite que está libre de articulación porque no tiene nada del sculpting que lo impida. Tiene el corte del bíceps, tiene doble articulación en el codo que permite que pues tranquilamente el lobo pueda tocarse su hermoso y sedoso cabello. Tiene también la articulación ya conocida de ball joint y un peg aquí en la muñeca. Y las manos son de un plástico suave, entonces está muy padre eso. Lo único que sí noto es que la articulación aquí en las muñecas sí está un poquito rígida, entonces nada más hay que tener cuidado con eso porque a mí me da pendiente de que este güey se vaya a romper. Es lo único. De ahí en fuera está muy bien, a mi parecer, diseñada la figura. Hacia abajo tiene lo que es el ab crunch, entre comillas, tiene un corte aquí que le permite tener doble movimiento. Entonces el lobo puede ver tranquilamente a su presa así para humillarlo un poquito más. Y también puede ver hacia arriba si lo movemos un poquito más en el abdomen y lo detenemos un poco, si no se va para atrás, hasta ahí puede doblarse mi hijo para atrás. Este tipo de articulación permite que pues, puedas posarlo tranquilamente en poses más variadas de lado a lado y puedes girarlo y darle un poco más de pues personalidad. Lo puedes poner caminando hacia un enemigo, hacia un bounty o alguien que va a atrapar de forma amenazadora y eso pues se agradece bastante. Igual lo que te decía, el sculpting está muy padre. Como te puedes dar cuenta aquí lo que es los detalles de la pintura de su cara están muy bien diseñados, muy bien hechos. Yo tuve que rebajarle bastante a la parte interna del cabello porque venía, te digo, el sculpting es superior. El cabello está también esculpido y detallado hasta por dentro. Entonces tuve que rebajarle bastante para permitirle al lobo pues que volteara tranquilamente a los lados porque sí estaba muy limitado. Entonces ahorita ya pues tiene
tiene más rango de articulación. Ahí le tuve que hacer unas ligeras modificaciones. Y la ropa igual, o sea, está muy padre, muy bien diseñada. Esto de aquí no se quita. Hubiera estado chido que se le pudiera quitar, pero no se la puede quitar. Digo, tienes que desprenderla, pero pues se va a ver los pegs en donde la ropa, la chamarra va adherida a la playera y pues la verdad ya es demasiado, se rompe la ilusión. Muy bien. La cintura tiene otro corte abajo, como te comentaba, que pues puede tranquilamente mover a la figura hacia enfrente y hacia atrás en un rango muy amplio. Lo que es la cadera está hecho de un plástico suave que permite que el lobo pues tranquilamente pueda patear hacia enfrente en este ángulo casi 90 grados. Y hacia atrás pues también, o sea, le da permiso a la nachilla, que es lo que hemos visto en otras figuras, que pues como es un plástico sólido no puede moverlo. Tiene aparte una articulación interna, no es un thigh cut como tal, pero permite que el muslo gire hacia adentro y hacia afuera ligeramente en rotación. Tiene doble articulación en la rodilla y tiene el ankle swivel acá abajo en la bota, y tiene un toe articulation, o sea que el vato también tiene articulación en el tobillo, entonces en los dedos, en los dedulces del pie. Entonces, la verdad es una figura que está muy chida, te permite ponerlo, como te comentaba, en poses dinámicas, en poses chidas. Me hubiese gustado que por ser una, tengo entendido que es un gold label, si no, corrígeme si me equivoco. La verdad desconozco mucho de estas figuras. Repito, no las colecciono hasta ahorita, porque me gustó, porque quiere tener un lobo en mi colección para ponerlo ahí junto a Superman. Y la verdad está muy chido la figurita. Igual tengo un poquito de problema para ponerlo de pie por la base que tengo. Ahí está. A ver, vamos a ver si se puede poner de pie el güey ahí. Ahí está. Y vamos a ponerlo para arriba para que vea. La verdad está muy padre. Me gustó mucho. Está muy bien hecha la figura. Pero te comento, o sea, la situación aquí es el wash y lo que te comentaba antes de que yo me interrumpiera solo, que los puños no vienen con puños cerrados. Eso hubiera estado excelente porque ya le das al vato la opción de poder poner puño cerrado para poder pelear, por ejemplo, con Superman o contra cualquier otro héroe / villano que tengas por ahí. Viene con accesorios como es la cabeza. Voy a quitarlo acá fuera de cámara porque sí está medio durillo para quitar. Viene con un cambio de cabeza, que esta cabeza está chida. Es como la del lobo rockero, el que está gritando. La verdad está muy padre. El pelillo todo así para atrás, o que está en la nave inclusive viajando por el espacio. Está muy chida, el ojillo levantado, así como tipo Deadpool, que tiene un ojo cerrado y un ojo más abierto. Y ahí está todo el pelillo. Entonces te digo, está muy bien diseñado, muy bien detallado. Y viene con, obviamente, pues el Space Hawk, que es una madresota de nave que no me va a caber aquí en el display. Tiene que ser un poquito más para atrás, porque la verdad sí está considerablemente grandecita de tamaño. Voy a dejar esa cabecilla ahí puesta. Y pues tiene otro accesorio que es la guitarra. Esa guitarra venía completamente lisa, sin ningún detalle. Pues yo ahí la acentué un poco para que se vieran los detallitos. Está muy padre. También trae un chorro de cositas y detalles aquí escrito. Dice The Main Man. Y trae muchas acentuaciones ahí por todos lados. De calacas y cráneos y todo ese rollo. Entonces está muy padre. Lo único malo es que pues es sólida. Acá abajo trae su nombre lobo, porque obviamente tiene que traerlo. Y como que a lo mejor esto se ponía en un peg atrás o algo, no sé, o en alguna otra parte del vehículo, o no sé, a lo mejor tenía por ahí pensado ponerla para que la pudieras tener en display. Pero bueno, eso es lo que yo pienso, lo que yo creo. Repito, desconozco de esta línea. Entonces, no sé, si tú eres experto, pues ahí déjamelo saber en los comentarios. Entonces, a ver, mi hijo, hasta un ladito y ve nomás esta madrinolota. Es gigante. Déjame ver si me puedo hacer un poquito más para atrás, porque la verdad sí está muy grandecita la nave. A ver, vamos a ver. Más para atrás. Ahí está. Entonces,
Ve nomás, es una navezota. Está muy padre. Obviamente yo le hice más acentuaciones de color, porque la verdad no venía tan detallada, venía así el color, este gris opaco, metálico, la nave. Yo le acentué todo lo que es de cobre que ves ahí con un wash, tanto lo que es la nave, la turbina, y ciertas acentuaciones por ahí también de un cobre más oscuro para que se vea la diferencia. Y detalles también aquí en el motor, se ve pues más el trabajo del sculpting, porque te repito, la verdad es muy bien hecho, muy padre, y me da pena de repente así por el sculpting, el sculptor, porque pues como que su trabajo ahí está, pero no resalta, no luce. También aquí está pues al final, al principio, bueno, al principio, lo que es el cráneo, también ya acentuado con la pintura para darle más realce a todo lo que estoy comentando. Entonces, es una figura que la verdad pues está muy padre, está muy bonita. Sí viene, repito, o sea, con mucho sculpting, pero repito, a mi gusto me hubiese gustado que tuviera más wash. Y otra cosa, está súper ligera, o sea, no pesa nada, todo está hueco. Creo que lo más pesado es el plástico de aquí en el frente, y es todo. De ahí en fuera no hay nada más que esté pesado. Entonces también es una gran ventaja porque pues es ligerita y no te va a provocar mucho problema ahí en tu stand. Y hablando de stand, pues viene con este stand, ¿verdad? Aquí obviamente vamos a quitarlo rápido. Con el nombre del personaje, y ahí trae más palabrillas rayadas sobre la base. Entonces está muy padre. Son como que es parte de la guitarra y el motor ahí de la moto. Lo que trae por ahí acentuado, lo que es un ligero wash. Entonces está muy padre, está muy bien diseñado, y pues vamos a lo mismo, es de acuerdo y va ad hoc con el personaje. Entonces la verdad es una muy padre figura, que la verdad sí me gustó mucho, y la verdad me sorprendió porque dije, vamos a ver qué tal está. Vamos a quitarle el zoom, vamos a dejarlo normal como estaba, ahí está. Entonces es una figura que la verdad, pues si tienes oportunidad, consíguela, está muy chida, no te vas a arrepentir. Si tienes oportunidad, ve por ella, ¿qué esperas? Y pues bien, si te ha gustado esta reseña, espero que le des un like, que te suscribas al canal, y espera más videos como este. Y de nuevo quiero agradecerte tu paciencia, ya que he estado inactivo unos mesecillos ahí. Les ofrezco una disculpa desde el fondo de mi corazón coleccionista. Por cuestiones laborales ahí tuve que ausentarme, pero ya estamos de regreso. Entonces, repito, te agradezco tu paciencia, te agradezco mucho tu estadía en este video. Y si te gustó lo que viste, porfa, dale like, dale bastantes likes a este video. Y suscríbete, dile a tus amigos que se suscriban al canal para que vean más videos como este de figuras loquillas como este, aquí en tu canal de Toyman Reviews. Y ya sabes, si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.